todos los pozos petroleros cuando empiecen su desarrollo. Esa normatividad, ya contamos con ella, se ha ido perfeccionando y mejorando todos los años, cada vez que hay un incidente, a través del análisis de la causa raíz de los accidentes. Entonces se va modernizando y adecuando cada vez esa normatividad. Esa normatividad es la que va a regir para todas las empresas que vengan a realizar actividades productivas aquí en nuestro país. Desde luego que estamos creando una instancia nueva. Hoy esos asuntos los atiende la Profepa, pero vamos a generar en este dictamen una agencia especializada en seguridad industrial y protección del medio ambiente en torno a los hidrocarburos, que tomará la experiencia que hoy tenemos en el país para regular a Pemex y asumirá esa responsabilidad para regular al resto de las empresas. Con una ventaja además, esta agencia tendrá instrumentos de sanción muy severos y montos establecidos ya en la ley de sanción que van a hacer que las empresas verdaderamente entren en regla y se ciñan a lo que dice nuestra legislación y nuestra normatividad. Evidentemente las empresas son muy poderosas, tienen muy buenos abogados, pero también en México tenemos una buena estructura judicial para poder meter al orden a estas empresas. Y quiero decirle que toda aquella empresa que venga a establecer actividades productivas del petróleo en nuestro país, a explorar, perforar y producir, serán empresas constituidas bajo las leyes mexicanas. Esa es una circunstancia que a muchos les ha pasado desapercibido. Tendrán su registro federal y causantes aquí en México y no en el país de origen. Si es Shell, será de México. Si es ExxonMobil, será de México, con una SA constituida bajo las leyes mexicanas. Por lo tanto, considero que efectivamente son poderosas, pero en México, en esta reglamentación y en esta reforma, nos estamos dando las formas para poder combatir esta circunstancia. Y termino la pregunta, presidente. Yo creo que nosotros tenemos toda la posibilidad de que con esta reforma trascendamos de una manera exitosa hacia el futuro para que el modelo de gestión energética que hemos concebido verdaderamente sirva a los fines de la nación. Tenemos órganos reguladores que serán sólidos y fuertes. Hoy precisamente estos órganos reguladores acaban de recibir una partida presupuestal extraordinaria. La Comisión Reguladora de Energía, 400 millones de pesos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 350 millones de pesos, precisamente para que pueda empezar a invertir en lo que requiere dentro de su infraestructura y pueda empezar a contratar el personal que también requiere con especialidades en los distintos ámbitos que tendrán en su desempeño. Evidentemente estamos construyendo una nueva historia y evidentemente estamos construyendo una nueva realidad de nuestro país. Por eso es que diputado, perdón que lo interrumpa, pero sí, el diputado Manuel Huerta desea formularle otra pregunta. Pues ya tuvo su oportunidad el diputado Huerta. ¿Me permite continuar, por favor, diputado? Y si tiene usted una pregunta, con mucho gusto, ahorita lo busco en su lugar y ahí conversamos. Decía que estamos fortaleciendo a los órganos ahora con presupuesto, precisamente para que se preparen ante lo que viene. La ANSIPA, o la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, será una agencia que depende de la Semarnat, tendrá toda la fuerza de la Semarnat y del gobierno federal atrás de ella para poder cumplir con su objetivo. Entonces, pues, compañeras, compañeros, consideramos que este esfuerzo es importante y por lo tanto yo les conmino a que apoyemos este dictamen. Ahorita le voy a preguntar, diputado. La diputada Graciela Saldaña desea formularle una pregunta, diputado. Sí, cómo no, diputada. Adelante, diputada. Gracias. Gracias, diputado. Bueno,
Le he puesto atención a toda su exposición, sin embargo, me gustaría hacerle algunos comentarios. Preguntas, diputada. La figura jurídica es una pregunta. Pregunta. En cuanto a la normatividad, hace rato, cuando hice la moción suspensiva, comenté que esta agencia lo que hace es las mismas atribuciones que tiene con Semarnat y Profepa, son las mismas, exactamente las mismas. Sin embargo, no habría ninguna diferencia. Comentarle que en este caso, en la cuestión de la aplicación de la normatividad, usted dice que habrá multas muy grandes o muy severas. Sin embargo, no hay nada que regrese a su estado natural cuando hay una devastación, cuando hay un derrame, cuando hay algún incidente ambiental que recupere nuevamente el ecosistema como estaba. Y además no hay ninguna multa que pague el daño que se ha hecho. Y el otro es decirle a usted, si usted sabe si hay alguien que esté en la cárcel por algún crimen ambiental de los que han dado en la historia de nuestro país, puesto que no hay documentado absolutamente nada. Es cuanto. Gracias, diputada, por su pregunta. Efectivamente, las actividades que se le están encomendando, algunas de ellas, no todas, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, ya las tiene la Semarnat y ya las tiene la Profepa. Sin embargo, tanta actividad debe desarrollar la Profepa que no se da abasto para atender ni siquiera la problemática que genera Petróleos Mexicanos. Por eso es que se diseñó esta agencia especializada exclusivamente en hidrocarburos para que tenga la capacidad de atender lo que hoy hace Pemex y que seguirá haciendo y lo que vengan a realizar algunas otras compañías bajo este nuevo modelo que estamos haciendo. Efectivamente, dice usted que las multas no reparan el daño, pero la ley también obliga, además de pagar la multa, a reparar el daño. Y hay daños ambientales que lamentablemente no se pueden reparar porque se han construido ese medio ambiente a través de siglos, pero sí hay paliativos que puedan recuperar en cierta medida lo que se pueda dañar por un derrame de hidrocarburos o algún accidente vinculado a este sector. Y no conozco ninguna persona que esté en la cárcel por daños ambientales, no estoy muy vinculado al tema y no lo he investigado, por lo tanto no le puedo responder con certeza de esta pregunta. Gracias, diputado. También la diputada Lilia Aguilar desea formularle una pregunta. Sí, adelante, diputada. Voy a tratar de ser breve. A ver, porque me parece que es importante, diputado, y he escuchado con mucha atención lo que usted ha dicho y se lo voy a preguntar con la mayor claridad. Hemos discutido en los días anteriores que ustedes han hecho un nuevo modelo jurídico para desde Pemex, CFE, hasta las empresas y los actores privados que podrán participar con Pemex. Lo que nosotros hemos afirmado que es un modelo jurídico débil. Usted ha dicho que después de un análisis largo ustedes decidieron que estos órganos no fuesen constitucionales autónomos, es decir, que no tuvieran independencia del Ejecutivo, sino que fueran órganos, y si lo retomé bien, coordinados, es decir, colaboradores. Le voy a decir, antes de formular mi pregunta, que yo soy una creyente de que debe de haber una regulación fuerte en este tema, porque creo que el tema de hidrocarburos y el tema de la energía es muy importante para los mexicanos. Pero fíjese bien, ustedes están haciendo empresas productivas del Estado que tienen toda la figura jurídica, pero que no tienen independencia, y la comparan con petroleras como la de Noruega, que sí tienen una independencia de decisión y presupuestal, y que Pemex no la tiene porque sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda. Ustedes crearon un sistema de auditoría interna y externa que depende de los mismos, digamos, líderes o gobernantes de la misma, de Pemex y de CFE, que crea un sistema de fiscalización desde nuestro punto de vista débil. Pero además,
Usted ahora está diciendo que en efecto hay ciertas duplicidades de funciones con la Profepa, pero que le están dando presupuesto a estos órganos reguladores para que puedan ser fuertes, porque no son autónomos, son colaboradores. La primera pregunta es, ¿por qué en este tema que es tan trascendente a la nación ustedes están optando por órganos colaboradores y no autónomos, a diferencia de lo que hicieron con Telecom y de lo que hicieron en la ley de competencia, que sí son órganos constitucionales autónomos y que, digamos, que tienen cuando menos, al menos la misma importancia que en el tema de Pemex? Primero. Y segundo, si son suficientes como usted dice, yo le pregunto, en las palabras del gobernador Brown, él decía que había que fortalecer los órganos reguladores porque ponía el ejemplo de California, que decía que habían ido de precios de $60 a $500 en empleo de electricidad doméstica. ¿Quién va a regular los abusos en las tarifas y de qué manera? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, diputada. En principio, le digo que las tarifas eléctricas, el transporte de gas por ductos, el almacenamiento, distribución y transporte de petroquímicos y petrolíferos lo va a regular la Comisión Reguladora de Energía, como lo viene haciendo ya en algunos sectores, con muy buenos resultados, porque ha puesto piso parejo para que entren actores en el sector, particularmente del gas, inclusive a competir con petróleos mexicanos. Por cierto, este sector está abierto ya desde hace muchos años a la competencia con el sector privado. La CRE también será la que establezca las tarifas eléctricas con base en costos eficientes, no con criterios recaudatorios, como lo hace hoy la Secretaría de Hacienda. Y ese es un cambio fundamental que trae esta ley. Por otro lado, le quiero puntualizar, diputada, los órganos reguladores no son colaboradores, como usted dice, son órganos coordinados, establecidos así en la Constitución, y quien los coordina para presentar precisamente un frente común que haga valer la rectoría del Estado sobre los energéticos y haga valer la conducción del Estado mexicano sobre las actividades energéticas, pues existe este comité en donde todos se coordinan y desde luego también colaboran, porque estamos tratando de que estos instrumentos sirvan para mejorar y desarrollar adecuadamente las actividades productivas de energía en nuestro país. Por eso es que es diferente este planteamiento al de Telecom. Son sectores totalmente distintos a lo que estamos viendo en la parte de la energía. Y quiero decirle, diputada, las empresas productivas del Estado sí son independientes. Tan independientes lo serán como son las empresas privadas en la toma de sus decisiones. Tal vez usted no ha analizado adecuadamente cómo se van a integrar. Tendrán presupuesto propio. Es más, ayer que aprobamos la ley de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, hicimos énfasis en que tendrían su propio presupuesto con las decisiones tomadas en su Consejo de Administración y no en la Secretaría de Hacienda. Solamente esta soberanía les va a definir su techo de endeudamiento y les va a definir el monto de pago de remuneraciones a su personal. Por eso es que son distintas y me extraña su pregunta diciendo que esas empresas van a diseñar sus propios sistemas de auditoría. Sí, diputada, van a diseñar sus propios sistemas de auditoría, como las empresas privadas lo hacen, esas empresas privadas a las que usted se refiere. Solo que en el caso de Pemex y Comisión, esta soberanía mandará un comisario y la Auditoría Superior de la Federación también hará revisiones y todos los trabajadores se asumirán bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos. Ese es el plus para la tranquilidad y la seguridad, la transparencia y rendición de cuentas al pueblo de México que tienen esas empresas. Con eso respondo, presidente, y para no quitar más el tiempo de mis compañeros, le solicito su voto en favor de los dictámenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Margarita Tapia Fongem
para hablar en contra del dictamen. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor presidente. A lo largo de este debate, diputadas y diputados de izquierda hemos demostrado las graves deficiencias de esta reforma energética, sus ocultas intenciones, los datos, la historia de corrupción que ha tenido la paraestatal bajo los gobiernos priistas y panistas. También, y quisiera decírselo a todas y a todos, pero en especial al diputado que me antecedió, hemos presentado alternativas y alternativas viables a esta reforma. Y es que, diputado Torio, tenemos diferencias, sí. Tenemos diferencias profundas que se han visto desde el inicio de esta legislatura, cuando discutimos la reforma laboral. Y estas diferencias son que para el PRI y para el PAN es muchísimo más importante favorecer al capital y al gran capital, aunque esto signifique dejar a la inmensa mayoría de los mexicanos y las mexicanas en la pobreza. Esto no ha quitado que nosotros en la izquierda intentemos convencerles de buscar una forma de desarrollo económico y social en donde haya una distribución más equitativa de la riqueza, pero sabemos que a eso hay oídos sordos. Y vengo a hablar en contra de esta reforma y en particular de este dictamen, porque esta es una reforma que no reorienta los ingresos de Pemex para modernizarlo, que no establece una competencia plena, que no promueve un tránsito gradual y racional hacia el uso de las nuevas tecnologías y energías limpias, que no honra el interés público mediante una regulación adecuada de los agentes del mercado. La aspiración de una estructura económica y política que, mediante el manejo soberano de los recursos energéticos, combata la inestabilidad, la escasez, la hambruna, la desigualdad, la dependencia y el subdesarrollo que genera la concentración de la tecnología y de la propiedad, está muy lejos de cumplirse en este dictamen. La seguridad energética de México es un sueño cada vez más lejano. Consideramos que el esquema orgánico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía no responde a las obligaciones del Estado para materializar el interés social, para contribuir con prácticas que configuren un mercado energético competitivo en el que, como se pretende decir, bajarán los precios finales de los bienes y servicios del sector. Eso lo veremos más adelante. Los dos órganos reguladores no cuentan con criterios adecuados para operar con base en diagnósticos del sector y de las necesidades sociales, mucho menos para contribuir con las autoridades administrativas y de control para avanzar en la transparencia y el combate a la corrupción. Ya se han citado aquí en tribuna al gobernador de California, de Estados Unidos, Jerry Brown, y al senador Lu Correa, quienes han debido enfrentar los abusos de las grandes empresas energéticas que se confabularon para poner en riesgo el acceso a energéticos y al servicio eléctrico en su estado. Lamentamos que no se haya atendido esta lección para establecer
una regulación estricta y evitar acciones fraudulentas de estas empresas. Pero, por otro lado, los criterios de selección de los comisionados o comisionadas de los órganos son demasiado permisivos con los intereses de grupos de poder político y económico. La autonomía con la que cuentan está limitada a las determinaciones de la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia más aventajada por esta reforma, pues es la encargada de administrar los limitados ingresos para el erario público y distribuirlos a discreción. Por estas razones, esta reforma no solo es privatizadora, sino que también es presidencialista y apuesta a una mayor concentración del poder. Los equilibrios, la vigilancia y el control horizontal, elementos necesarios para una reforma como esta, se diluyen en una estructura burocrática bajo el control discrecional del Ejecutivo. Lo que resulta más alarmante es que los órganos reguladores serán los cómplices de intereses particulares. Se prefiere poner al poder coercitivo del Estado al servicio de los inversionistas con la facultad de alegar utilidad pública para favorecer las utilidades privadas. Por estas razones, nuestro grupo parlamentario rechazamos el planteamiento de este dictamen y hacemos un llamado a que nos acompañen en una propuesta alternativa. Habremos de ver en la consulta del 2015 cuál es el verdadero mandato de la soberanía nacional. Finalmente, quisiera yo pedirle, señor presidente, que sea tan amable de solicitar la inclusión en el diario de los debates de una compilación que hemos realizado y que incluye todos los instrumentos y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos que esta reforma viola e ignora, y que sería imposible por razones de tiempo presentar aquí. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto, diputada. Nos deja los documentos y serán incluidos en el diario de los debates. Sí, con la secretaria. Sí, lo incluimos completo. Tiene la palabra para hablar a favor el diputado Abel Salgado Peña. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy iniciamos el cuarto día de trabajo continuo de este periodo extraordinario, el más importante en muchos años y sin duda en muchas legislaturas. Desde luego, el análisis de la reforma integral del sector energético se inició mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes de que aprobáramos incluso la reforma constitucional que le da soporte a las leyes secundarias que hoy discutimos. En el grupo parlamentario del PRI hemos hecho este trabajo de manera responsable, constante e informada bajo la conducción de nuestro coordinador, Manlio Fabio Beltrones. Amigas y amigos, después de estos días de trabajo, creo que es momento para que las compañeras y los compañeros de la izquierda se aparten de frases trilladas y lugares comunes y sobre todo de descalificaciones. Con la eventual aprobación de la ley de los órganos reguladores en materia energética, lograremos una perfecta coordinación entre las diferentes dependencias y entidades de la administración, así como el establecimiento de políticas públicas que sean congruentes, efectivas y económicamente eficientes. Esta nueva ley amplía las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, profesionaliza sus órganos de gobierno y las convierte en órganos autónomos financieramente sostenibles. En lo que se refiere a la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente,
podremos asegurar que la extracción y la explotación de los hidrocarburos se dé con pleno respeto al medio ambiente y en condiciones de máxima seguridad. La creación de esta agencia obedece a las puntuales exigencias del sector energético, pero también a los compromisos internacionales en materia medioambiental suscritos por el Estado mexicano. La agencia participará en el diseño de la política energética y ambiental del país. Atenderá situaciones de emergencia mediante el diseño de protocolos preventivos y reactivos y podrá instruir la comparecencia de representantes de los agentes regulados y la realización de visitas de inspección. Esta agencia tendrá las facultades necesarias para lograr el efectivo cumplimiento de los lineamientos y normas generales que emita. En términos coloquiales, esta dependencia tendrá dientes. No será, como se ha acusado en días previos, un organismo ineficaz que solo sirva para ensanchar la administración. Diputadas y diputados, por el respeto que nos debemos a nosotros mismos, pero sobre todo por la obligación que tenemos frente a nuestros representados, es momento de que elevemos el debate. Lo hemos solicitado en días previos y lo seguimos haciendo. Se ha dicho que el dictamen pone en riesgo la integridad de los órganos reguladores, pues todos dependerán de funcionarios designados por el Ejecutivo. Eso es lo que se ha dicho, pero es totalmente falso, compañeros. Los invito a leer el segundo párrafo del artículo 6 y de los artículos 8 y 9. Este dictamen establece un procedimiento colaborativo de designación y nombramiento de los comisionados de los órganos reguladores, así como los requisitos que deberán cumplir las personas propuestas y sus causas de remoción. Se ha dicho también, de manera infundada, que se pierde la rectoría del Estado en el sector energético. Eso también es falso, porque precisamente por eso se integra el Consejo de Coordinación del Sector Energético, el cual, para garantizar la prevalecencia del interés público, será presidido por el titular de energía e integrado por los comisionados presidentes de los órganos reguladores y además por los directores generales del Centro Nacional de Control de Gas Natural y del Centro Nacional de Control de Energía. Por lo que toca a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, ¿de verdad creen ustedes que se pierde la rectoría en la materia si se le da naturaleza jurídica de un órgano desconcentrado de la Semarnat? Honestamente, ¿creen que el Estado renuncia a la regulación que le compete si se le da la atribución de crear normas generales de cumplimiento obligatorio a los entes regulados? ¿Creen que se convertirá en una burocrática oficina de gestión y obtención de permisos cuando se le impone la obligación de coordinación con la Semarnat para el caso de la protección al ambiente y con la Secretaría del Trabajo en el caso de la seguridad de personas? Compañeras y compañeros, una verdad a medias es una mentira. Hablemos con la verdad. Señoras y señores, y me dirijo respetuosamente a todos los integrantes de esta soberanía, pero sobre todo a todas las mexicanas y los mexicanos que nos han seguido por estos largos días a través del canal del Congreso. Al aprobarse este dictamen, lograremos garantizar que el nuevo modelo energético que conduzca el Estado mexicano tenga órganos reguladores fuertes, autónomos y transparentes que impulsarán el desarrollo del país. En el PRI apoyamos este dictamen porque es a favor de México, porque estamos convencidos de sus bondades a favor de la industria energética, de la economía nacional y del medio ambiente, pero sobre todo porque esta propuesta que le hace el presidente de México, Peña Nieto, al país es una propuesta a favor de México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La diputada Claudia Águila deseaba formularle una pregunta. No la acepta, diputado. Tiene la palabra la diputada Aliet Bautista Bravo para hablar en contra.
con la venia de la Asamblea. Acudo a esta tribuna para expresar algunas de las razones por las que mi grupo parlamentario manifiesta su voto en contra del dictamen en discusión. Entre ellas, por múltiples carencias de técnica legislativa. Faltan elementos para poder ser este dictamen razonado y discutido y votado, y estar ausente de elementos de carácter presupuestario. Lo que observamos en los antecedentes legislativos referentes a la reforma constitucional del año 2008 es que transcribieron íntegramente del decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre del 2013, en reproducir un calendario legislativo de la reforma energética y reseñar un resumen de las modificaciones realizadas por el Senado de la República a la iniciativa presidencial. Cuando aquí se dice y se presume que discutieron ampliamente con un grupo de técnico este dictamen, quiero decirles que por lo menos en técnica legislativa yo creo que haría falta que cambiaran a sus asesores. El único argumento poderoso que señalan el contenido del dictamen, cito, dice, guarda congruencia con el conjunto de disposiciones contenidas en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Técnicamente, el denominado dictamen no cumple con lo que el artículo 80, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados define como tal, es decir, el dictamen es un acto legislativo colegiado a través del cual una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada. Asimismo, el documento que nos presentan en carácter de dictamen tampoco cumple con lo que el artículo 85 del reglamento de la Cámara de Diputados señala en referencia de que deberán contener la valoración del impacto presupuestal y el análisis y valoración de los argumentos del autor que sustenten el asunto o asuntos. Compañeras y compañeros, en una democracia civilizada, las mayorías parlamentarias requieren de motivar suficientemente sus proyectos para que su tránsito no se perciba como un abuso del simple hecho de ser mayoría. A destacar es que el dictamen en discusión carece del impacto presupuestario como lo obliga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el tercer párrafo de su artículo 18, que establece las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto con el apoyo del Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente. Si no se cumple con esta norma, las disposiciones que se expidan carecerán de legalidad y, por lo tanto, será un organismo espurio. Como podemos ver en la simple argumentación del dictamen, esta Cámara carece de los requerimientos financieros que se comprometerán con la aprobación de la reforma contenida en el documento en cuestión. Con esta reforma energética, quienes han votado en su favor ya endosaron la deuda de los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad al erario público, y ahora con este dictamen le cargarán el costo de la burocracia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente al sector de hidrocarburos, al mermado presupuesto ambiental. Las anteriores consideraciones señalan elementos suficientes para considerar que el documento aprobado por la mayoría de los integrantes de la dictaminadora no cumple con las normas que regulan la formulación y presentación de los dictámenes. Además, también, por ser
este nuevo organismo, esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, un retroceso de la política ambiental que no tan solo lo decimos mi grupo parlamentario o las izquierdas, lo han dicho y lo han revelado varios estudios de la propia UNAM, en el que señalan que este dictamen, esta agencia, significa un retroceso de más de 25 años en nuestra política ambiental en nuestro país y queda muy a la saga de las normas internacionales de incidencia sobre el sector de hidrocarburos en el medio ambiente. Por lo anterior expuesto, mi grupo parlamentario votará en contra. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen está suficientemente discutido en lo general. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Suficientemente discutido. En consecuencia, le pediría diera cuenta de los artículos reservados. Por lo que hace a la Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, del artículo 1 al artículo 16, del artículo 18 al artículo 33, del artículo 35 al artículo 42, el artículo primero transitorio, artículo cuarto transitorio, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 32 y el artículo 33, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, del artículo 1 al artículo 20, la adición de un artículo 21 bis, del artículo 22 al artículo 38, el artículo segundo transitorio, artículo cuarto transitorio, artículo quinto transitorio, la adición de un artículo décimo transitorio y la adición de un transitorio sin mencionarse el número. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Le ruego a la Secretaría abre el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Cinco minutos es el tiempo que se ha otorgado a las diputadas y los diputados para esta votación en lo general y de los artículos que no fueron reservados respecto a este cuarto dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. En unos momentos más sabremos cuál es la votación de las diputadas y los diputados, ya que se refleja en este tablero electrónico. Pero también es importante que usted conozca acerca del contenido de este dictamen relativo a esta minuta con proyecto de decreto en materia energética, la cual pretende expedir dos nuevas leyes: Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, así como realizar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En lo que tiene que ver con la Ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, hay que señalar que propone esta ley como reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y con el objeto de regular la organización y funcionamiento de los órganos reguladores coordinados en materia energética y establecer sus competencias. Se propone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía se integren como dependencias del Ejecutivo Federal y con la naturaleza jurídica de ser órganos reguladores coordinados en materia energética, que ambos órganos reguladores cuenten con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión, y que dichas comisiones puedan disponer de los ingresos derivados de contribuciones y aprovechamientos producto de sus servicios a través de un fideicomiso público que tiene como fiduciario a una institución de la banca de desarrollo. En lo que tiene que ver con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se propone reformar diversas disposiciones de esta ley con la finalidad de incluir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía como dependencias del Ejecutivo Federal y en su carácter de órganos reguladores coordinados en materia energética, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Asimismo, para establecer que contarán con personalidad jurídica y también podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan, conforme a sus atribuciones y sus facultades. Le comento que en lo relacionado con la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, se tiene el objetivo de crear esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión. En su estructura, la nueva ley propuesta consta de 38 artículos distribuidos en 4 títulos. Este proyecto propuesto refleja la necesidad de que todas las personas que participen en la industria de hidrocarburos cuenten con sistemas de administración constituidos como un conjunto integral de elementos interrelacionados y documentados, cuyo propósito es la prevención, control y mejora del desempeño en seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección del medio ambiente. Dichos sistemas deberán prever los estándares, funciones, responsabilidades y encargados de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Está corriendo el tiempo, está por concluir y en unos momentos más sabremos cuál es el resultado de esta votación nominal en lo general, y les recuerdo de los artículos que no han sido reservados, ya que durante la presentación de posicionamientos, así como la discusión en lo general, donde escuchamos oradores hablar tanto a favor como en contra, se estuvo recabando el número de reservas que en unos momentos más estaremos conociendo por parte de los legisladores, quienes estarán subiendo a tribuna a hablar de las mismas. Y hay que señalar que después de este tiempo de que se dé a los legisladores donde estarán emitiendo su voto, se procederá a esta discusión en lo particular, lo cual, como se ha acordado por parte de la mesa directiva y que fue avalado por el Pleno, se estará realizando de manera temática, por bloque y en diferentes rubros, que en unos momentos más también estaremos conociendo. Por ello yo lo invito a que esté al pendiente de esta transmisión del canal del Congreso que llega a toda la República Mexicana, asimismo por las redes sociales. Escuchemos el resultado. Señor presidente, se han emitido 333 votos a favor y 125 votos en contra. Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 333 votos. Tiene el uso de la voz para presentar propuesta de modificación el diputado Uriel Flores Aguayo, hasta por 10 minutos. Buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente,
Solo le robo 20 segundos al tiempo que me asignan para manifestar mi más profunda indignación y repudio para los crímenes de guerra que se están cometiendo en la Franja de Gaza por el Estado terrorista de Israel. Y además, para exigir del gobierno mexicano una posición más enérgica respecto a este drama humanitario ante el cual no podemos permanecer impasibles. Este es mi pronunciamiento respecto a la actuación del criminal gobierno de Israel. Sobre el tema, escuchamos con todo respeto las posiciones que han venido a exponer aquí los diferentes grupos parlamentarios, en particular la del diputado Juan Bueno. Y estamos imaginándonos un escenario de Pemexlandia. Todo está bien, todo se ha hecho bien y ahora estamos descubriendo el hilo negro. Tendríamos serias discrepancias sobre la visión y el diagnóstico que aquí se ha presentado y habrá oportunidad de irlo abordando punto por punto. No se ha hecho caso, se ha minimizado lo que vino a decir el gobernador de California. No deberíamos de echarlo en saco roto, porque los reguladores, la experiencia que tenemos de los reguladores en México es que terminan capturados por los regulados. Y no es un problema aislado técnico. En tanto esta reforma energética no se concibe como una reforma integral que tenga que ver con el sistema político, con la democracia, con el Estado de Derecho, se hace a un lado, se presenta de manera aislada y por lo tanto estos reguladores quedan al vaivén de un entorno democrático de baja calidad, de un Estado de Derecho muy débil y en muchos sentidos de un Estado fallido, como es el nuestro. No podemos presumir aquí de la normalidad de las instituciones, de la República, etcétera, etcétera, cuando vemos, no controlamos la frontera sur, a Pemex le roba a todo mundo, hay saqueo en los ductos en todo el país sin que metan las manos Pemex, no controlamos las cárceles, las aduanas, tenemos problemas serios en los aeropuertos. ¿Qué vamos a hacer ante esto? No podemos, por lo tanto, aquí pintar un escenario idílico, como lo decía yo respecto del diputado Bueno, hablando de Pemexlandia. No es tan sencillo como se está presentando. Un buen regulador debe contar con conocimientos profundos del ámbito técnico que regula y experiencia ganada después de muchos años de vida profesional en el tema objeto de la regulación. También debe contar con independencia frente al poder público del gobierno y al poder económico de los regulados. De igual modo, un buen regulador debe actuar con honestidad y transparencia. Debe tener atribuciones y recursos para actuar, así como un blindaje a prueba de altísimas presiones económicas y políticas. Ese sería el concepto y la definición. En el dictamen que nos ocupa, en el tema que nos ocupa, no se le otorga autonomía presupuestaria a los órganos reguladores coordinados, sino que siguen atados a lo que disponga la Secretaría de Hacienda. Los órganos reguladores coordinados siguen subordinados al Ejecutivo Federal a través del control de la Secretaría de Energía mediante el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Lo anterior evita la imparcialidad de dichos órganos, así como el diseño de una política energética de Estado. Y se hacen más laxos, los requisitos para ser comisionados de los órganos reguladores coordinados, reduciendo el tiempo de experiencia de los mismos. Tampoco se contempla una prohibición expresa
para la designación de comisionados cuando tengan conflictos de interés. Se redujo en 5 años el periodo en que se hubieran desempeñado, la experiencia que se requiere. Se señalaba en el ordenamiento anterior 10 años y ahora se reduce a 5 para que acreditaran actividades profesionales de servicio público o académicas relacionadas con las materias afines. Este es un dato muy importante porque se están facilitando las cosas para que efectivamente funcione el compadrazgo, el dedazo, etcétera. También se mantiene en el requisito para ser comisionado el no haber ocupado en el año previo a su designación ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a regulación. Un solo año, no haber sido secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, diputado federal local, etcétera, durante un año previo. La jerarquía, la dimensión, la trascendencia, el peso que tienen estos órganos reguladores pueden ser ocupados por comisionados que solamente dejen pasar un año para, después de haber estado en alguna, de haber tenido un empleo en una empresa relacionada con el sector o haber tenido un cargo público. Realmente es muy poco. Digamos que eso es de lo más importante que llama la atención y que coloca en una situación débil a estos órganos reguladores, porque tenemos la experiencia actual. ¿Cuántos exfuncionarios de Pemex o de la Comisión ahorita son ejecutivos de empresas, sobre todo de corte internacional? ¿O cuántos exfuncionarios o cuántos ex ejecutivos de empresas ahorita son funcionarios de Pemex o de la Comisión? El propio director de Pemex, el que está ahorita, viene de ocupar un cargo en una empresa española, OHL me parece, que ha sido muy beneficiada, muy privilegiada en los contratos de infraestructura que ha asignado el gobierno federal y algunas entidades, sobre todo el Estado de México. Estamos ante un ámbito en que fácilmente se cruzan los intereses y se presenta efectivamente un conflicto de intereses. Tienen la camiseta del país, del interés público, del interés general, o tienen el interés de la empresa. ¿En qué ámbito, en qué punto se hace la diferenciación, se marca la línea de separación de los intereses personales, empresariales o del interés público, del interés de la nación? Se están facilitando las cosas, en efecto, con este tipo de iniciativas, y esa es uno de los lados débiles de la reforma, para que se reproduzca al infinito esta lógica perversa que ha arrinconado el bien general, el interés público, el interés de la nación, la soberanía, en aras de negocios de tipo particular. Eso está clarísimo, y en esos aspectos debería de haber funcionado el acuerdo, el bloque mayoritario. En este trabajo que ha hecho la Secretaría de Hacienda, la cual evidentemente tiene una
intentona política, están pavimentando candidaturas para un mediano plazo y no se tuvo el cuidado. En todo caso, los que están apoyando esta iniciativa, me refiero a las compañeras y compañeros de Acción Nacional, en el caso de los que no representen intereses empresariales también, que sí se asuman como representantes ciudadanos, como representantes populares, son los aspectos que más se debieron haber cuidado de esta iniciativa, porque sí queda muy floja, muy débil y descuida los intereses del país. Es todo, diputado presidente. Gracias, diputado Uriel Flores. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidente. Por consecuencia, se admite discusión. Se han registrado para la discusión de la propuesta de modificación los siguientes diputados: diputado Catalino Duarte Ortuño, diputado Domitilo Posadas Hernández, diputada Joaquina Navarrete Contreras, diputado Ricardo Mejía Verdeja, diputado Gerardo Villanueva Albarrán, diputado Angelino Camal Mena, diputada Lilia Aguilar Gil, diputado Samuel Huirrión Matías, diputado Antonio Cuellar Estefan y diputada Alicia Ricalde Magaña. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Catalino Duarte Ortuño. En estos días que estamos viviendo en el Congreso de la Unión, serán recordados como los de la mayor infamia que se recuerda en la historia moderna de nuestro país. Estos días de aciagos deberán perdurar en la memoria colectiva de los mexicanos como aquellos en que la mayoría conformada por el PRI, por el PAN, lograron consumar el mayor despojo registrado en los anales del México posrevolucionario. La pérdida de Texas, el robo de más de la mitad del territorio nacional, el porfiriato, los tratados de Bucareli, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y ahora la mal llamada reforma energética del eje Peña Nieto-Madero, Niño Verde, será recordada bajo los mismos términos de esos eventos de la condena histórica. En un país como el nuestro, en el que prevalece la nefasta realidad de un Estado corrupto que se impone en todos los órdenes de la vida pública, donde campea el modelo económico del capitalismo de cuates, que ha logrado generar las más inmorales fortunas para los elegidos del sistema. Hoy, los mismos de siempre, los de la clase divina, como se calificó en el porfiriato a los herederos del sureste mexicano, se regodean, festinan por el éxito, por haber conseguido el más grande botín de todos al doblegar las últimas banderas nacionalistas que albergan nuestra Constitución, la soberanía energética sobre nuestros recursos naturales y la posibilidad de acceder a un desarrollo justo, equitativo, sustentable para todos los mexicanos. Hoy quiero dirigirme con estas palabras al pueblo de México, en particular a mi estado, a Guerrero, con el firme propósito de romper el cerco mediático de esta narrativa oficialista que se repite una y otra vez dentro y fuera de los medios de comunicación, que nos quieren dejar ciegos
sordos, mudos, frente a un hecho que se asoma como ya consumado de manera irreversible. Podemos quedarnos, no podemos